Hola a todos y a todas, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Trozo Podcast. Hoy vamos a hablar sobre algo que todos hacemos, o al menos deberíamos hacer cada día, que es dormir, el sueño. Este episodio va a tener un formato un poco diferente porque por primera vez voy a hacer un capítulo solo. Sí, voy a probar este nuevo formato en el que voy a intentar compartir cosas que voy aprendiendo y que para mí o en mi vida tienen un impacto significativo y así lo puedo compartir con vosotros y con vosotras. En este episodio me voy a centrar en un libro que leí hace bien poco que se llama Why We Sleep, de Matthew Walker, y habla principalmente sobre las bases científicas del sueño y la importancia de tener un sueño de calidad. Muchas veces se habla de esto de dormir 8 horas, pero no es lo mismo dormir 8 horas de una determinada manera que de otra. Entonces profundizaremos un poco de esto en este episodio. El libro presenta varias estadísticas que a mí la verdad es que me dejaron de piedra y desde que me lo leí yo pensaba que dormía bien, pero le he dado mucha más importancia y he revisado mis hábitos de sueño y la verdad es que he notado bastante los efectos. Una de las estadísticas que más me llamó la atención fue que hace 100 años el 6% de los estadounidenses dormían menos de 6 horas. Pero ahora, actualmente, más de un 30% de los estadounidenses duermen menos de 6 horas. Lo cual, ahora con los efectos que veremos que tiene un impacto significativo. Además, me gustaría tratar un tema en particular que a mí personalmente me afecta mucho, ya que soy profesor de secundaria, y es el descanso de los adolescentes. Es súper común ver a los adolescentes a las 8 de la mañana bostezando, con caras largas y con muchas dificultades para concentrarse, y la mayoría de profesores pueden pensar que son perezosos, ¿no? O que se han ido tarde a dormir porque estaban con el móvil. Y a veces puede ser verdad, pero hoy veremos que hay algunos matices que quizás deberíamos cambiar. En resumen, en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué el sueño es vital para la memoria y el aprendizaje, los efectos de la privación del sueño, las distintas fases del sueño, por qué los adolescentes tienen el reloj biológico retrasado y necesitan irse a dormir más tarde, los efectos que tienen los trabajos nocturnos y los cambios de turno en el sueño, y finalmente y más importante, qué podemos hacer como sociedad y como individuos para descansar mejor y por ello tener más esperanza de vida y más calidad de vida. Vamos a empezar comprendiendo cómo funciona el sueño y por qué es tan importante. En primer lugar, el sueño está principalmente regulado por dos moléculas. De un lado, la adenosina, que es una molécula que se va acumulando en nuestro cerebro a medida que pasamos más tiempo despiertos. Cuanto más tiempo llevas despierto, más adenosina hay y esto genera una presión por ir a dormir. De hecho, la sensación típica de que te pesan los párpados y necesitas irte a dormir es porque tienes mucha adenosina acumulada. El café lo que hace exactamente no es darte más energía, que muchos piensan, sino que se une a estos receptores de adenosina y provocan que tengas menos ganas de dormir, pero no te da más energía. La otra molécula, que es una hormona que es muy importante en la regulación del sueño, es la melatonina. Seguro que alguno la ha oído o incluso hay gente que toma suplementos. La melatonina es una hormona que se fabrica durante el día, cuando nos exponemos a luz solar, por lo que es bastante importante exponernos y no estar todo el día en una oficina encerrados. Y lo que hace es que a la noche, cuando ya no está esta luz solar, la vamos a segregar y va a generar unas ganas de dormir, además de otras funciones que tiene metabólicas la melatonina. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos exponemos a luz azul, a pantallas, a luces potentes durante la noche, vamos a inhibir esta secreción de melatonina y nos va a costar mucho más dormir. En resumen, tener una buena regulación de estas dos hormonas es fundamental para que nos entre sueño por la noche. ¿Y cuál es la función del sueño? Pues la función principal del sueño es reparadora, elimina toxinas, asienta el aprendizaje y mucho más. De hecho, si lo pensáis bien, el sueño es una función que no es muy práctica a nivel evolutivo, ¿no? Pensad una tribu de cazadores-recolectores, mientras dormían por la noche eran mucho más vulnerables, ¿no? ¿Por qué la evolución no ha eliminado esta característica de los animales? Porque es indispensable. No ha encontrado otra manera de generar los beneficios de reparación en el cuerpo, los beneficios del descanso que tiene dormir. Si no, la hubiese sustituido, porque no hay nada más vulnerable que estar durmiendo. Te pueden matar, te puede atacar un animal o lo que sea. Por lo tanto, es fundamental comprender que es la función más elemental de nuestro cuerpo. Walker en el libro nos dice algunas estadísticas al principio que la verdad
son impresionantes. En primer lugar, habla de cuáles son los efectos de la privación del sueño. Uno de los principales efectos de la privación del sueño, que él considera más o menos dormir menos de 6 horas, aunque a veces matiza efectos de 4 o 5 horas, depende del estudio, es la disminución en la capacidad de aprendizaje. Cuando nos privamos de sueño, podemos retener un 40% menos de información. Aprendemos un 40% menos. Ya vemos que esto, para nuestros adolescentes y el sistema educativo, es bastante importante. Por otro lado, la privación de sueño tiene un efecto increíble en nuestro sistema inmunológico. Una sola noche de dormir menos de 6 horas puede disminuir hasta un 70% algunas células de nuestro sistema inmune. Es decir, que solo dormir mal un día tiene efectos devastadores en el organismo. Por otro lado, la privación de sueño influye tremendamente en nuestro sistema cardiovascular, genera obesidad y diabetes. De hecho, dormir menos de 6 horas al día eleva los niveles de sangre al nivel de un prediabético. Escuchando esto ya podemos entender por qué en Estados Unidos, si hay tanta privación del sueño, hay también tanto nivel de diabetes, ¿no? Además, como nuestro sistema inmune no va bien, aumenta hasta el doble la probabilidad de tener cáncer si una persona tiene privación de sueño crónica. Y por último, una sola noche de dormir menos de 6 horas te pone los niveles de alerta y concentración al nivel de ir ebrio con la tasa máxima de alcoholemia. También lo veremos en este episodio qué pasa entonces con la gente que tiene trabajos en los que puede dormir solo pocas horas o turnos rotativos y luego tiene que coger el coche para conducir, ¿no? Están al mismo nivel de peligro que si hubiesen bebido mientras trabajaban. Y ahora que hemos entendido un poco la importancia de dormir, vamos a entrar un poco más de lleno en los mecanismos fisiológicos del sueño. El sueño no es un estado homogéneo de descanso. Se divide en distintas fases que pueden ser de sueño REM o sueño no REM. Seguro que habéis oído esto de sueño REM o no REM, ¿no? REM quiere decir Rapid Eye Movement. Y de lo que habla es que se observó que en una parte del sueño la gente tiene los ojos en movimiento y en otra no. Entonces la primera fase del sueño es la no REM, que está dividido en 3 etapas. Fase 1, adormecimiento. Es la típica fase en la que nos sentimos que aún hay actividad cerebral, que nos estamos durmiendo, disminuye un poco la frecuencia cardíaca, disminuye un poco la respiración y podemos tener algún espasmo muscular o sentir que nos caemos. A todo el mundo le ha pasado esto alguna vez, ¿no? La fase 2 sería la de sueño ligero y pasamos más del 50% de todo el sueño dentro de esta fase. En el sueño ligero se elimina toda la información que se considera irrelevante o no importante y se empiezan a consolidar algunas memorias. Además, sigue disminuyendo la frecuencia cardíaca, sigue disminuyendo la respiración y baja la temperatura corporal. La fase de sueño ligero, fase 2, da paso a la fase 3, que sería la fase de sueño profundo. En el sueño profundo se refuerza nuestro sistema inmunitario. Se eliminan toxinas como, por ejemplo, la adenosina del cerebro se elimina, lo que hace que al levantarnos nos despertemos renovados, ¿no? Y se libera hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es fundamental porque se encarga de la reparación y regeneración de nuestros tejidos y de los músculos. O sea, por ejemplo, si haces actividad física, vas a necesitar de esta fase del sueño para poder seguir entrenando al día siguiente y que tus músculos puedan regenerarse. Además, en esta fase se consolidan completamente a nivel estructural todas nuestras memorias. Se almacena todo lo que es importante que hemos aprendido en el cerebro. Cuando acaba el sueño no REM, entramos en el sueño REM. Durante el sueño REM pasa algo muy curioso, que es que nuestro cuerpo se paraliza. El cerebro paraliza totalmente el cuerpo. Por eso hay gente que cuando se despierta durante la fase REM tiene una parálisis del sueño y no se puede mover. La fase REM es la fase durante la cual soñamos y es también fundamental para nuestro aprendizaje y para nuestra regeneración. Es la fase en la que nos ponemos creativos. Hay una hipótesis que todos estos sueños que tenemos es una manera de procesar todas las emociones que hemos vivido durante el día y organizarlas de alguna manera. Esta fase está muy relacionada con la capacidad de ser creativo, de resolver problemas y de gestionar las emociones que nos pasan durante el día. De hecho, una deprivación de la fase REM está muy asociada al riesgo de Alzheimer y al riesgo de depresión. Por lo tanto, esta fase es elemental para nuestra vida social, para nuestras emociones y para nuestra capacidad creativa. Más o menos, el ciclo del sueño se estructura en unos 90 minutos, por lo que mientras vamos durmiendo se van repitiendo estas fases en ciclos de 90 minutos, ¿no? Lo que hay que saber es que no todos los ciclos son iguales, sino que al principio hay mucha más cantidad de sueño no REM
y hacia el final de la noche hay mucha más cantidad de sueño REM. Es por eso que la gente que duerme muy poco, como 4 o 5 horas, tiene mucho menos porcentaje de sueño REM, lo que puede hacer que tenga problemas en todo lo que hemos hablado, como la creatividad, como la capacidad de gestionar sus emociones, puedes estar mucho más irritable durante el día y no saber gestionar los conflictos. Pero nos podemos preguntar, ¿es para todo el mundo el sueño igual? Pues Matthew Walker en el libro describe que existen lo que se llaman cronotipos de sueño, que yo esto no lo conocía, que es que cada persona, por genética, tiene un horario óptimo para dormir. Es decir, estas moléculas que hablábamos antes que regulan nuestro sueño son distintas para cada individuo. Él describe varios cronotipos, pero se pueden resumir principalmente en 3. Gente que tiende a ser más madrugadora, gente intermedia y gente más nocturna. Seguro que habéis tenido el típico compañero en la universidad o compañera que estudiaba mucho mejor por la tarde o incluso por la noche, se concentraba más y durante el día estaba totalmente adormilado y no era capaz de hacer nada, ¿no? Pues probablemente esta persona era alguien nocturna. Igual que seguro que conocéis a alguien que a las 6 de la mañana abre los ojos y está repleto de energía, con ganas de aprender y funciona mucho mejor por la mañana y no le pides hacer nada por la noche. Pues esto se explica con los cronotipos. Y de hecho, si pensamos a nivel evolutivo, tiene bastante sentido. Porque imaginemos que somos una tribu y todo el mundo tiene sueño a la misma hora y se quiere levantar a la misma hora. Estaríamos desprotegidos durante 8 horas que estamos descansando. Mientras que si en una tribu hay una parte de la población que es más nocturna y otra parte que es más madrugadora, al final podrían hacer guardias, ¿no? Irse a dormir unos más tarde que otros y ser más eficientes en vigilar que no les atacasen. Hay muchas empresas que ya están haciendo horarios flexibles de entrada al trabajo. Por ejemplo, esto es una gran idea para que la gente así más nocturna pueda entrar a trabajar un poco más tarde y salga un poco más tarde, mientras que la gente más madrugadora pueda entrar antes y salir antes. Y así todo el mundo es lo más eficiente posible. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Pues es muy curioso lo que encuentra Matthew Walker en el libro, porque basándose en varios estudios descubre que los adolescentes tienen un cronotipo más retrasado. Es decir, que tienen ganas de irse a dormir más tarde, y no porque ellos quieran, sino que es algo que está programado en su genética. Es decir, cuando somos adolescentes ocurren unos cambios a nivel epigenético que hacen que tengan ganas de irse a dormir más tarde. Esto él hace varias hipótesis, pero una de las hipótesis podría ser que como comparten, digamos, vida con sus padres, el irse a dormir un poco más tarde que ellos los podría hacer tener la oportunidad de tener un momento para estar solos y explorar sus inquietudes, lo cual tiene bastante sentido durante el desarrollo, ¿no? El poder ser un individuo separado de tus padres y poder explorar todas esas facetas que quizá con tus padres no te atreves o no tienes oportunidad, ¿no? Entonces, claro, esto nos muestra que tenemos un serio problema. Es decir, si nuestros adolescentes comienzan a liberar melatonina más tarde, tienen ganas de irse a dormir más tarde y por lo tanto de despertarse más tarde, tienen este cronotipo retrasado, si los hacemos levantarse a las 6 de la mañana para estar en clase a las 8, lo que estamos generando es como si para ellos les levantásemos a las 4 de la mañana, es decir, una privación de sueño constante y una dificultad de concentración y de aprendizaje durante la mañana. Claro, si consideramos que el objetivo de que los estudiantes vayan a clase es aprender lo máximo posible y sabemos que este efecto de privación del sueño les está haciendo disminuir la memoria y el aprendizaje hasta un 40%, ¿no tendría más sentido que entrasen más tarde? Bueno, pues este es uno de los puntos que toca Matthew Walker durante el libro y una fuerte crítica al sistema educativo de los Estados Unidos. Y de hecho, pone el ejemplo ya de varias instituciones educativas que han retrasado el horario de entrar al colegio y que han demostrado que los estudiantes sacan mucho mejores notas y tienen mayor rendimiento académico con esta implementación. Pero este problema de privación del sueño no solo afecta a los adolescentes. Uno de los capítulos del libro habla de todas las personas que trabajan en turnos rotativos o en horarios nocturnos y pone el ejemplo de los médicos. Basándose en varios estudios, ve que los médicos tienen una privación del sueño constante por su sueño fragmentado. ¿Qué efectos genera esto? Walker en el libro explica que los médicos que tienen privación del sueño tienen hasta el doble de probabilidades de cometer errores quirúrgicos o administrativos. Nadie querría que su cirujano se equivoque durante una operación por tener un déficit de sueño, ¿no? Por otro lado, otro estudio que presenta demuestra que los residentes que vienen de un turno de 24 horas de guardia
tienen un 168% más de probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. Además de todo esto, la privación de sueño, como hemos comentado antes, va a tener un impacto en la depresión, estrés y ansiedad. ¿Quién querría que justo el personal médico, que es el que está velando por nuestra salud, sea el que esté más ansioso, más estresado y más deprimido por sus condiciones de trabajo, ¿no? Algunos datos curiosos que presenta en el libro Walker sobre los accidentes es que cada hora muere en Estados Unidos una persona a causa de un accidente generado por un conductor somnoliento. Además, un dato muy curioso que a mí me llamó mucho la atención es que el día que se adelanta una hora el horario por el verano, hay un 6% más de muertos en la carretera. Esto me dejó de piedra. Es decir, solo con un día en el que se duerme una hora menos, que ni siquiera se podría afirmar que se duerme una hora menos, sino a lo mejor algo menos, encontramos un 6%, un impacto significativo en el número de muertos por accidentes de tráfico. Además, otros estudios explican que este día en el que se adelanta una hora aparecen más infartos en los hospitales y que en general la gente describe tener más fatiga y menos capacidad para concentrarse en el trabajo. Pero bueno, no todos son problemas, sino que en el libro también se proponen soluciones. ¿Qué podemos hacer para hacer frente a esta epidemia de privación del sueño? Walker nos propone dos tipos de acciones. Por un lado, como sociedad, tendríamos que replantear el horario de las escuelas. Podríamos retrasar la entrada de los estudiantes en las escuelas para que aprovechen mejor el tiempo y aprendan más. Además, descansen y tengan mejor salud en general y salud emocional sobre todo. Por otro lado, replantear los horarios que van a turnos, es decir, intentar encontrar una solución para que la gente que trabaje por turnos pueda descansar correctamente. Otro punto muy importante es la promoción de hábitos del sueño, es decir, enseñar a la gente qué tiene que hacer para poder descansar de manera más profunda y qué, sobre todo, no hacer antes de acostarse, que va a impactar en nuestro descanso. Y por último, un cambio de paradigma que creo que es bastante importante, en el que se entienda que dormir es cuidar de la salud e incluso dormir es aumentar la productividad, porque está más que demostrado que un buen descanso hace que rindamos mejor, que aprendamos más y sobre todo que estemos más felices durante el día a día. Por otro lado, como no podemos esperar a que los gobiernos cambien las cosas siempre, hay una serie de acciones que podemos hacer individualmente, que serían, sobre todo, tener un horario de sueño regular. Walker incide mucho en el libro en este aspecto. La calidad de descanso depende muchísimo de la hora en la que nos vamos a dormir y nos despertemos, por lo tanto, cuanto más uniforme sea durante la semana, mejor. Por otro lado, evitar consumir cafeína a partir de las 12 de la mañana. La cafeína tiene una vida media de 6 horas, eso quiere decir que después de 6 horas queda aún la mitad de cafeína en nuestro organismo, por lo tanto es mejor durante la tarde no consumir cafeína. Evitar consumir alcohol durante la noche, porque el alcohol tiene un impacto enorme en nuestra calidad de sueño, hace que nuestro sueño sea mucho menos profundo y por lo tanto es mejor no consumirlo en la tarde y en la noche. Y por último, intentar tener exposición solar durante el día y evitar al máximo exponernos a luz artificial por la noche, evitando sobre todo las pantallas con luz blanca o azul delante de nuestros ojos. Como conclusión, si algo deja claro el libro de Why We Sleep, es que dormir no es algo opcional, no es algo que tengamos que quitarle importancia, sino justo todo lo contrario. Es fundamental para nuestro bienestar emocional, para nuestras capacidades creativas y en general para vivir mejor. Que vivir también para la gente que le preocupa tanto la productividad incluye el trabajo. ¿Qué puedes hacer si eres estudiante? Pues mi consejo es que intentes organizarte un poco mejor, sobre todo evitar usar el móvil antes de acostarte para no sumar aún más retardo a esta melatonina que ya por ser adolescente te va a llegar más tarde. Si eres profesor como yo, intenta tener un poco de paciencia a las 8 de la mañana. Los estudiantes no están adormecidos y no pasan de tus clases porque les apetezca, sino porque para ellos se les está forzando a nivel biológico a hacer algo un poco antinatural para sus horarios. Y por último, para el resto de la sociedad, a ver si hacemos un cambio de paradigma y le damos la importancia que es necesaria al descanso, que luego la gente se gasta muchísimo dinero en terapias de todas las maneras para estar más saludables, para adelgazar, para sentirse con más energía, se toman fármacos, se toman de todo, cuando la solución número 1 y la mejor medicina para sentirnos sanos, felices y establecer buenos vínculos sociales es un buen descanso.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar el trozo. Y también me gustaría que me comentaseis si este formato de capítulo os gusta, si queréis que también lo siga haciendo intercalado con las entrevistas, o si no, a lo mejor os ha parecido aburrido y me decís, pues no quiero que hagas esto más. Escucharé vuestros comentarios. Hasta la próxima.